Hay momentos que uno no elige vivir, momentos que llegan sin avisar, como un trueno en cielo despejado, y que parten la vida en dos mitades que nunca vuelven a verse igual. La mañana en que encontré lo que encontré debajo de esa cama fue uno de esos momentos. Pero antes de llegar ahí, tengo que contarte cómo llegué a ese cuarto, a esa casa, a esa vida que creía conocer por completo. Eran poco más de las 4 de la tarde cuando sonó el teléfono. Yo estaba en la cocina de mi casa en el barrio de Cumbres, aquí en Monterrey, pelando papas para hacer un caldo que tenía prometido desde el domingo. El teléfono sonó 2 veces antes de que lo tomara con las manos todavía húmedas, y vi en la pantallita que era el número de la escuela de mi Rodrigo. Sentí algo raro al contestar. No sé si llamarlo presentimiento o simplemente el instinto de madre que uno va afinando con los años, como quien afina una radio vieja, hasta que la señal llega limpia y sin estática. ¿Abuela? Y entonces se me heló el alma, porque esa voz, la voz de mi Rodrigo, no sonaba como la del niño que me había dicho adiós esa mañana, jalando su mochila azul marino con el parche del equipo de fútbol cosido encima. Sonaba como algo roto, como un vaso que ya cayó pero que todavía no ha terminado de hacerse añicos contra el suelo. «Rodrigo, mi amor, ¿qué pasó, hijo? ¿Estás bien?» No me respondió de inmediato. Escuché su respiración, entrecortada. El tipo de respiración que uno tiene cuando lleva mucho tiempo llorando sin que nadie lo vea. «Abuela, ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien». Mis manos se aferraron al teléfono. Las papas quedaron olvidadas. El caldo, olvidado. Todo quedó olvidado menos esa voz. «Rodrigo, escúchame bien. ¿Dónde estás ahorita?» «En la escuela, en el baño. Me encerré porque no quería que me vieran así». 12 años. Mi Rodrigo tenía 12 años y estaba encerrado en el baño de su escuela llorando solo porque no quería que lo vieran. Algo en eso me partió por un lugar que todavía no termina de sanar. «Dime qué pasó, hijito. Cuéntame. Si te cuento, ¿me crees? ¿Me crees de verdad, abuela? ¿O me vas a decir lo mismo que siempre me dicen?» Esa pregunta. Dios mío, esa pregunta me llegó al fondo de algo que ni siquiera sabía que tenía. Me llegó a ese lugar donde una madre guarda sus culpas más viejas y sus miedos más oscuros. «Yo siempre te creo a ti, mi amor. Siempre». Silencio. 3, 4, 5 segundos de silencio que pesaron como piedras. «Abuela, ¿me amas más a mí que al señor Gerardo?» Si hay una pregunta que puede detenerte el corazón, es esa. Porque no es una pregunta inocente. Un niño de 12 años no hace esa pregunta por curiosidad ni por capricho. Esa pregunta viene de algún lugar profundo y oscuro y lleno de miedo. Esa pregunta significa que alguien le enseñó a dudar de que ocupaba el primer lugar en el corazón de su abuela. Alguien le plantó esa semilla de inseguridad. Tú primero, Rodrigo, tú siempre primero, sin duda y sin condición. Escuché cómo soltaba el aire como si llevara tiempo sin respirar de verdad. «Cuando llegues a la casa esta noche, abuela, antes de que llegue él, mira debajo de su cama, por favor. Mira debajo de la cama del señor Gerardo y no le digas a nadie que yo te dije». Y entonces colgó. Antes de que yo pudiera preguntar nada más. Antes de que pudiera decirle que lo quería. Antes de que pudiera decirle que todo iba a estar bien. Aunque en ese momento, en lo más honesto de mi corazón, yo no tenía la menor certeza de que algo fuera a estar bien nunca más. Me quedé parada en mi cocina de Cumbres con el teléfono en la mano y el silencio zumbando a mi alrededor. El reloj en la pared marcaba las 4:17 de la tarde del martes 15 de octubre de 2015. Ese momento está grabado en mí con fuego. Lo recuerdo con una claridad que no se borra, ni con los años, ni con el sueño, ni con la voluntad de olvidar. Tengo 74 años. He enterrado a mi esposo. He criado 3 hijos. He pasado por la crisis del 94, con deudas que tardamos casi una década en pagar. He vivido los temblores, los huracanes que llegaban desde el Golfo, las sequías del norte que se comían los ranchos.
Soy Patricia Méndez de Sandoval y nací en Linares, Nuevo León, en noviembre de 1941, y he visto suficiente de este mundo para saber cuándo algo está mal de verdad. Y algo estaba mal de verdad. Antes de continuar con lo que pasó esa tarde, necesito hacer una pausa aquí, mi amor. Porque tú que estás escuchando esta historia, tú que te quedaste conmigo hasta aquí, quiero agradecerte de corazón. Dime en los comentarios desde dónde me estás viendo, qué ciudad, qué estado de la República, y qué hora es allá donde estás. ¿Es de noche? ¿Estás sola o acompañada? Eso me importa mucho saberlo. Y si esta historia ya te está llegando al corazón, dale like, por favor. Ese like me dice que siga contando. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahorita que te acuerdas, porque aquí llega una historia nueva cada día sin falta. Ahorita vuelvo con lo que encontré en esa casa, porque lo peor, y también lo más importante, todavía está por contarse. Soy regiomontana de adopción. Llegué a Monterrey a los 22 años siguiendo a mi esposo Ernesto, que consiguió trabajo en una fábrica de acero en la zona industrial de San Nicolás. Él era de Ciudad Victoria, un hombre callado y trabajador con manos grandes como palas y un corazón todavía más grande que las manos. Nos casamos jóvenes, como se acostumbraba entonces, y juntos fuimos levantando esta vida que ahora tengo. Primero un cuartito rentado cerca de la Alameda. Luego, un departamento en la colonia Independencia. Luego, con muchos años de ahorro y sacrificio, la casita de Cumbres que es mía y que defiendo con todo lo que tengo. Tuvimos 3 hijos. La mayor es Beatriz, que vive en Guadalajara con su familia y con quien hablo cada domingo por teléfono, aunque los domingos a veces no alcanza el tiempo para todo lo que hay que decirse. El del medio es Arturo, que se fue al otro lado hace 20 años y que manda dinero puntual cada mes, aunque las llamadas son cada vez más cortas y más llenas de silencios que de palabras. Y el menor, el más parecido a su padre con esa sonrisa de lado y ese modo de inclinar la cabeza cuando escucha algo interesante, es Miguel, el papá de Rodrigo. Miguel tiene 43 años y es gerente de ventas en una distribuidora de materiales para construcción. Es un hombre bueno, trabajador, responsable, pero Miguel tiene una herida que arrastra desde hace años y que se llama Sofía. Sofía fue su esposa, la madre de Rodrigo, y Sofía se fue cuando Rodrigo tenía 4 años, se fue con otro hombre a Cancún y desde entonces manda una llamada en los cumpleaños si se acuerda y un mensaje de WhatsApp en Navidad si tiene señal. Esa herida en Miguel se fue haciendo costumbre y la costumbre se fue haciendo silencio. Y en ese silencio entró Gerardo. Gerardo Villarreal Cantú. 48 años cuando lo conocí. Alto, bien parecido, con ese tipo de seguridad tranquila que uno confunde fácilmente con bondad. Llevaba como vecino del fraccionamiento más de 5 años cuando Miguel lo conoció en una junta de colonos. Se hicieron amigos poco a poco. Primero saludos en la calle, luego cervezas el domingo viendo el fútbol, luego alguien que le cuidaba a Rodrigo cuando Miguel tenía que viajar por trabajo. Yo lo conocí un año antes de todo esto. Me pareció educado, correcto, atento. Siempre con un «¿Cómo está usted, doña Patricia?» y un «Qué gusto verla, señora», y una sonrisa que no forzaba ni exageraba. El tipo de persona de quien uno no tiene razón para desconfiar. El tipo de persona que hace que uno se sienta tonto después, cuando ya sabe la verdad, por no haber visto antes lo que estaba ahí. El caso es que Rodrigo lo conocía desde los 7 años. 5 años de convivencia, 5 años de fines de semana, de idas al estadio, de alguien que estaba ahí cuando su papá no podía. Y en esos 5 años, mi nieto había ido cambiando de maneras que yo notaba, pero que no sabía cómo nombrar. Rodrigo de pequeño era una tromba. Un torbellino de energía y preguntas y ocurrencias que llenaban cualquier cuarto que pisaba. Cuando tenía 8 años me llamaba por teléfono solo para contarme que había visto un pájaro raro en el patio de la escuela, o que su maestra había dicho algo chistoso, o que había descubierto que las abejas bailan para comunicarse y que eso le parecía lo más increíble del mundo. Ese Rodrigo tenía una risa que se escuchaba desde 2 cuartos de distancia y una manera de abrazar que lo metía a uno hasta el fondo del pecho.
pero el Rodrigo de los últimos 2 años era diferente. No supe cuándo empezó exactamente. Ese es el problema con los cambios que son lentos, que llegan poquito a poquito y que uno va acomodando en su cabeza con explicaciones que parecen razonables. Está creciendo, me decía yo. Son los cambios de la edad. Los chavos de 12 años ya no quieren que los abracen tanto, ya no quieren hablar tanto. Es normal. Es la adolescencia llegando temprano. Pero había cosas que la adolescencia no explicaba. Los dolores de estómago que empezaron a aparecer cada vez con más frecuencia, siempre los mismos días, siempre cuando tocaba ir a casa de Gerardo con su papá. La maestra de 6º grado, que le llamó a Miguel para decirle que Rodrigo se estaba quedando dormido en clase y que había bajado considerablemente sus calificaciones. La vez que lo encontré en mi cocina a las 11 de la noche, cuando debía estar durmiendo, sentado en el suelo con la espalda contra los cajones y mirando la nada. Le pregunté qué hacía y me dijo que no podía dormir porque tenía miedo. Le pregunté de qué y me respondió que no sabía. Solo miedo. Un miedo sin nombre y sin forma que no lo dejaba cerrar los ojos. La vez que le compré una pelota nueva de fútbol porque la que tenía ya estaba muy golpeada, y en lugar de ponerse contento como yo esperaba, se quedó quieto sosteniéndola y me preguntó si podía quedarse a vivir conmigo. Le dije que claro que sí, que mi casa era su casa. Y él me abrazó tan fuerte y tan largo que a mí se me hizo un nudo en la garganta que tardé días en deshacer. Cuando le pregunté por qué quería quedarse, me dijo que con su abuela se sentía seguro. Solo eso. Seguro. Miguel me dijo que no le hiciera caso, que Rodrigo estaba exagerando, que era un niño dramático, que necesitaba límites más firmes, no más consentimiento. Y yo me callé porque Miguel es mi hijo y yo lo quiero, y porque Gerardo le había dicho lo mismo a él, que Rodrigo era un niño consentido que necesitaba estructura. Y Miguel, con su herida de Sofía y su trabajo y su cansancio, le creyó, y yo me callé. Eso es lo que más me pesa todavía. Haberme callado. El trayecto desde mi casa hasta la de Miguel en el fraccionamiento Cumbres tomaba normalmente unos 15 minutos en camión o unos 25 caminando. Ese martes de octubre, después de la llamada de Rodrigo, tomé el camión pero sentía que no avanzaba. Cada semáforo en rojo era una eternidad. Cada vuelta que tardaba el chofer en dar me apretaba más el pecho. Intenté convencerme de que iba a encontrar algo que tuviera una explicación sensata. Ropa de alguien, cosas de trabajo, papeles guardados. Algo que yo fuera a ver con mis ojos de abuela asustada y que mi cerebro fuera a convertir en un monstruo que en realidad era solo un ratón. Pero en el fondo, en ese lugar donde uno guarda las verdades que todavía no tiene valor de decirse, yo ya sabía. El cuerpo sabe antes que la mente. Las manos tiemblan antes de que uno entienda por qué. El estómago se aprieta antes de que la razón alcance al instinto. Y ese martes, en ese camión, mi cuerpo ya sabía algo que mi mente todavía no había terminado de admitir. Llegué a la casa a las 5 menos cuarto. Miguel no estaría hasta las 7 porque tenía una reunión de ventas. Gerardo tampoco estaba, lo cual agradecí con todo lo que soy. Tenía la llave porque yo a veces le dejaba la comida a Rodrigo cuando Miguel llegaba tarde. Abrí la puerta y entré al silencio. La casa olía al desinfectante de pino que usaba la señora que venía a limpiar los miércoles. Olía también a algo que no supe nombrar en ese momento, pero que después, cuando ya sabía todo, identifiqué como miedo acumulado. Como el olor de un espacio donde alguien ha tenido miedo muchas veces, y ese miedo se ha ido quedando impregnado en las paredes y en las cortinas y en el aire quieto de los cuartos. Fui directo al cuarto de Gerardo. No me detuve en la sala, no me serví agua, no llamé a nadie. Fui directo como si algo me jalara de la mano. El cuarto estaba ordenado. Eso me impresionó, lo limpio y lo ordenado que estaba todo. La cama tendida con precisión, las cobijas sin una arruga, el buró con su lámpara y su libro de bolsillo marcado con un separador, el closet cerrado, las cortinas a medias, dejando pasar la luz naranja de las 5 de la tarde regiomontana en octubre. Me arrodillé. Las rodillas me tronaron como siempre.
Me arrodillé despacio frente a la cama y moví el faldón de tela que la rodeaba y miré hacia adentro. Lo primero que vi fue una caja de zapatos que no tenía tapa. Dentro había una bolsita de plástico con cierre hermético, del tipo que uno usa para guardar emparedados o para congelar carne. Dentro de la bolsita había algo que tardé varios segundos en identificar porque mi cerebro no quería identificarlo. Era una tira de tela, pequeña, de un color amarillo que yo conocía perfectamente porque yo misma se la había comprado a Rodrigo en Liverpool el verano anterior cuando andábamos buscando ropa para el campamento escolar. Era un pedazo de la playera amarilla de Rodrigo. No completa. Solo un pedazo. Cortado con tijeras, con los bordes limpios y precisos. Guardado en una bolsita hermética como si fuera algo valioso. Como si fuera algo que alguien había querido conservar. Me quedé mirándolo sin poder moverme. El reloj de la sala marcaba con su tic-tac el paso de los segundos. Afuera pasó un carro con el radio encendido, tocando una canción norteña que se fue alejando poco a poco. La luz naranja de la tarde entró por las cortinas a medias y dibujó franjas largas sobre el suelo de duela. Y entonces vi lo demás. Detrás de la caja de zapatos había una libreta, delgada, de las que se usan para apuntes, con una portada de color verde oscuro. No la abrí en ese momento. Me temblaban las manos demasiado como para sostenerla con seguridad y tenía miedo de lo que iba a encontrar adentro. Pero la vi. La vi perfectamente y su existencia ya me decía suficiente. Tomé la bolsita con el pedazo de playera amarilla y la metí en mi bolsa. No sé por qué lo hice. No hubo razonamiento detrás de ese movimiento. Solo el instinto de que eso no debía quedarse ahí. Que eso le pertenecía a Rodrigo y no a Gerardo, y que si yo lo dejaba ahí iba a desaparecer antes de que alguien más lo viera. Me levanté del suelo con dificultad. Las rodillas protestaron. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Me senté en el borde de la cama de ese hombre y me quedé quieta varios minutos, mirando el cuarto ordenado y limpio y lleno de cosas que ahora me daban asco de ver. Cuando Rodrigo llegó de la escuela a las 6, yo estaba sentada en la sala con las manos sobre las rodillas y el bolso en el regazo. Me vio y se detuvo en la puerta con su mochila azul todavía en la espalda. Me miró a los ojos y en los suyos vi algo que era una mezcla de alivio y de miedo y de una pregunta que no se atrevía a hacer en voz alta. Me levanté y lo abracé sin decir nada. Lo abracé largo y fuerte y con todas las fuerzas de mis 74 años y de todos los años que no lo había abrazado suficientemente bien y de toda la protección que debía haberle dado antes y que no le di porque no entendía lo que estaba pasando. Sentí cómo su cuerpo se sacudía, cómo lloraba contra mi hombro con ese llanto que no hace ruido, el tipo de llanto que aprenden los niños que han tenido que llorar en silencio durante mucho tiempo para que nadie los escuche. «Ya vine, mi amor», le dije al oído. «Ya estoy aquí y ya miré. Ya sé que algo está pasando y no me voy a ir hasta que esto se arregle». «¿Me crees, abuela?» «Sí, Rodrigo, te creo». Y entonces, con la cara todavía enterrada en mi hombro y la voz pequeña como la de cuando tenía 5 años, me dijo las primeras palabras de una historia que iba a tardar meses en salir completa, pero que esa tarde comenzó a tomar forma en mi sala de cumbres, mientras la luz se iba apagando afuera y el reloj seguía contando los segundos con su tic-tac imperturbable, y yo le hacía clic al seguro de la puerta porque esa noche nadie que no fuera bienvenido iba a entrar a esa casa. «Abuela, el señor Gerardo me dice que si cuento no me van a creer, que tú tampoco me ibas a creer». Me separé un poco de él para verlo a los ojos. 12 años. Ojos cafés, iguales a los de su papá, llenos de un miedo que no debería existir en los ojos de un niño de 12 años. «Pues ya ves que te equivocó», le dije, y sentí como algo dentro de mí, algo que era más antiguo que mi miedo y más poderoso que mi incertidumbre, tomaba una forma sólida y fría como el acero. Una decisión, una promesa, una línea que acababa de cruzar y detrás de la cual no había regreso posible. Esa noche
Mientras Rodrigo dormía en el cuartito de visitas que siempre tengo listo para él con sus cobijas de azul marino y el osito de peluche que ya no usa, pero que tampoco quiere que quitemos, yo me senté en la cocina con la bolsita de plástico sobre la mesa y el teléfono en la mano y me quedé pensando en todo lo que sabía y en todo lo que todavía no sabía y en todo lo que iba a tener que hacer para proteger a ese niño. Porque una cosa quedó clara para mí esa tarde debajo de esa cama, con la luz naranja entrando por las cortinas a medias y las rodillas tronándome en el suelo. Gerardo Villarreal Cantú era un hombre que había guardado un pedazo de la ropa de mi nieto en una bolsita hermética debajo de su cama. Y eso no era el comportamiento de una persona inocente. Eso era el comportamiento de alguien que tenía mucho que esconder y que estaba muy seguro de que nadie lo iba a encontrar. Lo que no sabía era todo lo que faltaba por descubrir. Ni el peso que iba a cargar sola durante las semanas siguientes. Ni los portazos, ni las acusaciones. Ni las noches sin dormir mirando el techo de mi cuarto y preguntándole a Dios por qué a mi Rodrigo. ¿Por qué a este niño que lo único que había hecho en la vida era existir y reírse y amar sin cálculo ni condición? Pero esa noche todavía no sabía nada de eso. Esa noche solo sabía que Rodrigo dormía en el cuarto de junto y que yo estaba despierta y que el pedazo de playera amarilla estaba sobre mi mesa de cocina y que Gerardo Villarreal Cantú todavía no sabía que yo había encontrado lo que encontré. Y eso, por el momento, era suficiente. Hay cosas que uno lleva cargando toda la vida sin saber que las lleva, como cuando uno carga una piedra en el zapato y con el tiempo el pie aprende a doblar de cierta manera para acomodar el dolor, y esa manera de caminar se vuelve normal, y uno cree que siempre ha caminado así, que así camina todo el mundo, hasta que alguien te señala la piedra y te dice que en realidad no tienes que cargarla. Yo llevaba una piedra en el zapato desde los 11 años. Y esa piedra tenía que ver con por qué la llamada de Rodrigo me partió el alma de una manera que quizás a otra abuela no la habría partido igual. Crecí en Linares, Nuevo León, un pueblo que en esa época, principios de los años 50, vivía del ganado y de las naranjas y de las historias que se contaban en los portales en las tardes de verano cuando el calor bajaba lo suficiente para poder respirar. Mi padre era un hombre trabajador que se levantaba antes del amanecer y regresaba cuando ya todos estábamos dormidos. Mi madre tenía 7 hijos para cuidar y una fe en la Virgen de Guadalupe que era su armadura contra todo lo que el mundo le mandaba. Yo era la cuarta de los 7, la que pasaba más desapercibida. No tan pequeña para recibir los mimos que reciben los chicos y no tan grande para tener los privilegios que van con la edad. Invisible de esa manera específica en que son invisibles los hijos del medio en las familias grandes y pobres y ocupadas. Y fue esa invisibilidad la que le permitió a mi tío Arnulfo, el hermano menor de mi padre, hacerme lo que me hizo durante casi 2 años sin que nadie lo viera. No voy a entrar en detalles porque no es necesario para que entiendas el peso de lo que cargo. Solo voy a decirte que tenía 11 años cuando empezó y 13 cuando terminó. Que terminó no porque alguien lo detuviera, sino porque mi tío Arnulfo se fue a trabajar a Monterrey y ya no volvió a Linares con tanta frecuencia. Que yo nunca le dije nada a nadie porque tenía miedo de que no me creyeran. Que tenía miedo de que creerme significara destruir algo que mi familia no podía permitirse destruir. Y que el silencio que guardé durante esos 2 años se convirtió en una piedra que aprendí a cargar tan bien que casi olvidé que estaba ahí. Casi, pero no del todo. Porque hay cosas que no se olvidan aunque uno quiera. Cosas que se quedan grabadas en el cuerpo como cicatrices que no se ven, pero que duelen cuando cambia el clima. Y cuando Rodrigo me preguntó si le creería, cuando me preguntó si lo amaba más a él que a Gerardo, algo en mi pecho reconoció ese miedo. Lo reconoció en un lugar muy profundo y muy antiguo. Lo reconoció y dijo que no, que esta vez no, que esta abuela no iba a quedarse callada como se quedó callada la niña de 11 años en Linares. Eso te lo cuento porque quiero que sepas de dónde vengo, porque la Patricia que enfrentó esta historia no era solo una abuela de 74 años. Era también esa niña a quien no le creyeron, o peor,
a quien nunca se le preguntó. Era el peso de 60 años cargando una piedra en el zapato. Era la promesa que me hice a mí misma cuando enterré a mi tío Arnulfo, 8 años después de que se fue a Monterrey, y me quedé parada junto a su tumba en el Panteón de Linares, sintiendo que algo que debería llamarse justicia nunca iba a llegar. Dios mío, qué pesado se siente decir todo esto en voz alta. Perdóname si necesito tomar un respiro aquí. Es que hay partes de esta historia que llevo mucho tiempo sin decir en voz alta y que pesan diferente cuando salen que cuando están adentro. Y quiero agradecerte que estés escuchando todavía. De verdad, saber que alguien está ahí me ayuda a seguir. Dime en los comentarios qué te está pareciendo la historia hasta ahora. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que su instinto tiene razón, que lo que siente importa, por favor comparte este video con esa persona. Suscríbete si todavía no lo has hecho porque mañana hay una historia nueva, y lo que voy a contarte del resto de esta noche y de los días que vinieron después lo necesitas escuchar hasta el final. Ernesto, mi esposo, murió de un infarto en 2002, 13 años antes de esta historia. Era un martes también, curiosamente. O quizás no es curioso, quizás es que los martes tienen algo de peso específico en mi vida que no termino de entender. Fue en la fábrica, mientras supervisaba un turno. «Rápido», dijeron los médicos. No sufrió. Esas palabras que uno supone que deben reconfortar y que a veces reconfortan y a veces simplemente duelen de diferente manera. Ernesto era el único que sabía lo de mi tío Arnulfo. Se lo conté una noche, cuando llevábamos 10 años casados y Beatriz tenía 8 y Miguel tenía 5, y Arturo acababa de cumplir 2. No sé por qué lo conté esa noche específica. Creo que fue porque estábamos viendo las noticias y salió un reportaje sobre algo parecido, y yo sentí que si no lo decía, me iba a ahogar. Ernesto no dijo mucho. Se quedó callado un rato largo. Luego me tomó la mano y me dijo que lo sentía. Solo eso, que lo sentía. Y fue suficiente. Con Ernesto muerto y mis hijos viviendo sus vidas, yo había aprendido a vivir sola con mis plantas y mi radio y mis vecinas y la misa de las 7 de los martes y los jueves. Mi vida tenía una forma que me gustaba, aunque fuera pequeña. Tenía mis rutinas, mis certezas, mi cocina que olía a café de olla y a guisados que hacía con cuidado, aunque fuera solo para mí. Y tenía a Rodrigo, que era mi alegría central, mi razón de mantener la despensa llena y el cuarto de visitas listo y el corazón abierto. Gerardo entró en la vida de Miguel hace 6 años de manera tan gradual que nadie notó exactamente cuándo se convirtió en parte del paisaje. Eso es lo que hacen los Gerardos del mundo. No llegan de golpe, llegan despacio, llegan siendo útiles. Llegan a las juntas de colonos y a los partidos de fútbol dominicales y a los cumpleaños de los niños con regalos exactamente del tamaño adecuado para no parecer excesivos pero sí memorables. Cuando Miguel me lo presentó, a mí me pareció un hombre normal. Educado, como te dije, tranquilo. Tenía un negocio de venta de seguros y vivía solo en una casa bien arreglada a 3 cuadras de la de Miguel. Decía que sus hijos estaban grandes y vivían fuera, y que él prefería la tranquilidad de vivir solo. Ese detalle no me pareció raro en ese momento. Ahora sí me parece raro. Ahora me parece que hay que preguntarse por qué un hombre que supuestamente ama a los niños, que supuestamente es tan bueno con ellos, vive solo y busca activamente la compañía de familias ajenas. Pero eso lo pienso ahora. Entonces, no lo pensé. Durante 5 años observé a Gerardo siendo el amigo perfecto para Miguel. Llegaba con carne asada para el fin de semana. Ayudaba a reparar cosas en la casa. Le enseñaba a Rodrigo a arreglar bicicletas en el patio. Cuando Miguel viajaba por trabajo, Gerardo estaba disponible para recoger a Rodrigo de la escuela o para quedarse en la casa con él. Era el tipo de persona que todos quieren tener cerca. El tipo de persona que hace que uno se sienta afortunado de conocerla. Y todos lo querían. Los vecinos del fraccionamiento lo saludaban con aprecio. Las mamás de los amigos de Rodrigo lo conocían y lo consideraban un buen hombre. En la parroquia, donde iba casi todos los domingos, el padre Reyes lo mencionaba como ejemplo de generosidad cuando hablaba de la colecta para la remodelación de la sacristía.
Gerardo había donado una cantidad considerable. Gerardo era, ante los ojos de todo el mundo, un hombre bueno. Ahora que sé lo que sé, ese recuerdo me revuelve el estómago. El padre Reyes mencionándolo desde el púlpito. Los vecinos saludándolo. Las mamás de los amigos de Rodrigo dejando que sus hijos fueran a jugar a la misma casa donde Gerardo vivía a 3 cuadras. Todo ese crédito que el mundo le daba a ese hombre. Todo ese espacio que le hicimos. Los cambios en Rodrigo habían empezado, si tuviera que ponerles una fecha, alrededor de los 9 años. 2 años después de que Gerardo se instaló como figura regular en su vida. Antes de los 9, Rodrigo era el que te describí. La tromba, el torbellino, el de la risa que se escuchaba desde 2 cuartos de distancia. Después de los 9, los cambios fueron llegando uno por uno con esa lentitud engañosa que hace que uno no los vea juntos hasta que ya son demasiados para ignorar. El primero fue el sueño. Rodrigo siempre había dormido de un tirón, desde bebé. De esos niños que se acuestan y no los escuchas hasta la mañana. Pero empecé a notar que cuando se quedaba a dormir en mi casa, cosa que pasaba cada vez con más frecuencia porque él buscaba cualquier pretexto para no regresar a casa de su papá, se despertaba a mitad de la noche. Lo escuchaba caminar al baño. Lo escuchaba quedarse en el pasillo un rato. Una vez fui a ver si estaba bien y lo encontré sentado en el suelo del pasillo, con las piernas cruzadas mirando hacia la puerta de entrada como si esperara que alguien fuera a entrar. «¿Qué haces aquí, mi amor?» «Cuidando», me dijo. No le pregunté de qué. Entonces no le pregunté de qué. Y ahora me arrepiento. El segundo cambio fue la comida. Rodrigo siempre había sido buen comedor. Llegaba de la escuela con un hambre que se escuchaba desde la cuadra. Pero empecé a notar que en ciertas circunstancias no comía, específicamente cuando Gerardo estaba presente. En esas comidas que a veces hacíamos juntos los 4, Miguel y Gerardo y Rodrigo y yo, Rodrigo movía la comida en el plato y tragaba lo mínimo y decía que no tenía hambre. Miguel lo regañaba por grosero. Gerardo decía que lo dejara, que los niños a veces no tienen hambre, con esa voz tranquila que todos interpretaban como comprensión y que ahora yo interpreto como control. El tercero fue el humor. Rodrigo tenía un humor de ocurrencias constante. Jugaba con las palabras, inventaba apodos para todo, hacía voces de los personajes de las caricaturas con una precisión que hacía reír a todo el mundo. Ese humor se fue apagando. No de golpe, poco a poco. Como una vela que no se apaga de un soplido, sino que se va consumiendo sola en el silencio. El cuarto, y este fue el que más me preocupó, fue el miedo al cuerpo. Rodrigo dejó de quitarse la camiseta para nadar en la alberca de la casa de los vecinos, donde a veces los niños del fraccionamiento iban a jugar en los calores del verano regiomontano. Le pregunté por qué y me dijo que tenía frío. Era julio, 40 grados, no tenía frío. Pero yo me dije que era pudor, que estaba creciendo y que los niños a esa edad empiezan a tener pudor con su cuerpo, que era normal, que era la adolescencia llegando. Me lo dije muchas veces eso, que era normal, que era la adolescencia llegando, que yo estaba exagerando, que era cosa de viejita preocupona. Miguel me lo dijo directamente en 2 ocasiones. La primera vez fue cuando le comenté que Rodrigo no estaba durmiendo bien, que lo encontraba despierto en las noches. Me dijo que ya hablaba con él, que era cosa de la edad. La segunda fue cuando le dije que me preocupaba que Rodrigo pareciera ansioso cuando sabía que iba a estar con Gerardo. Me miró con esa paciencia cansada que tienen los hijos cuando creen que sus madres exageran y me dijo que Gerardo era su amigo, que Rodrigo lo quería, que yo le tenía manía porque nunca había aceptado bien a ninguna persona nueva en la familia. Eso dolió. Dolió porque no era completamente mentira. Yo nunca había tenido facilidad para confiar en la gente nueva. Es una consecuencia de lo que cargué desde Linares. Desconfío, observo, tardo en abrirme. Y sé que a veces eso parece manía o prejuicio, cuando en realidad es algo más antiguo y más complicado. Así que me callé otra vez.
Esa semana después de la llamada de Rodrigo y de lo que encontré debajo de la cama fue la semana más larga de mi vida. Rodrigo se quedó conmigo. Le dije a Miguel que necesitaba que el niño estuviera conmigo unos días, que lo veía cansado, que quería tenerlo cerca. Miguel protestó al principio, pero terminó cediendo porque en el fondo Miguel es un hombre bueno que quiere a su hijo y que confiaba en mí aunque no me lo dijera siempre con palabras. Durante esos días, Rodrigo y yo establecimos una rutina. Desayunábamos juntos. Él me ayudaba a regar las plantas, yo lo llevaba a la escuela y lo recogía. Por las tardes hacíamos tarea en la mesa de la cocina mientras yo guisaba. Y poco a poco, como cuando uno descongela algo que lleva mucho tiempo en el frío, Rodrigo fue hablando. No todo de golpe, nunca de golpe. Primero en fragmentos, pequeñas referencias que parecían casuales pero que yo aprendía a escuchar con atención. Luego en frases más largas. Luego una tarde, el jueves, mientras yo hacía sopas de fideo y él hacía un dibujo en su cuaderno de matemáticas, en el reverso de una hoja, me preguntó sin levantar la vista del dibujo si yo sabía qué hacía la gente cuando alguien te tocaba de maneras que no querías que te tocaran. Dejé la cuchara dentro de la olla. Me sequé las manos en el mandil. Me senté frente a él con cuidado, sin apresuramiento, sin que el miedo que me estaba corriendo por adentro se asomara por mi cara. ¿Alguien te ha tocado así, Rodrigo? Siguió mirando el dibujo. Asintió con la cabeza. ¿Quién, mi amor? Un silencio largo. Afuera un perro ladró. El fideo chirrió un poco en la olla caliente. El señor Gerardo. Y ahí estaba, dicho en voz alta en mi cocina de Cumbres, Monterrey. Un jueves por la tarde con olor a fideo y a café de olla y a las plantas que entraban su perfume por la ventana abierta. La verdad que Rodrigo había cargado solo durante quién sabe cuánto tiempo. Lo que sentí en ese momento no tiene un solo nombre. Era terror y rabia y un dolor viejo que se reactivó en mi pecho como si alguien hubiera encendido algo que estaba dormido. Era también, aunque esto cuesta más admitirlo, una cierta y horrible comprensión. Porque yo conocía ese peso. Yo sabía cómo pesaba esa verdad cuando no había nadie que la recibiera. Pero yo estaba ahí para recibirla. Te creo, Rodrigo. Te creo completamente. Me miró por primera vez. Sus ojos cafés, los de su papá, llenos de lágrimas que todavía no caían, pero que ya no podían seguir adentro mucho más tiempo. ¿Y qué vamos a hacer, abuela? Y yo, con 74 años y las manos sobre la mesa y el peso de todo mi pasado y todo su presente y la certeza de que esta vez no iba a quedarme callada, le respondí lo único que podía responderle. Vamos a hacer todo lo necesario, mi amor, todo lo necesario para que esto pare. Pero lo que no le dije en ese momento, lo que guardé para mí porque él no necesitaba cargar con eso, era que yo ya sabía lo que venía. Sabía que nadie iba a creerme fácilmente. Sabía que iba a haber portazos y acusaciones y momentos en que me iban a hacer sentir que yo era el problema. Lo sabía porque lo había visto en el noticiero. Lo sabía porque lo había vivido en carne propia. Lo sabía porque los Gerardos del mundo son muy buenos construyendo muros alrededor de sus secretos. Y también sabía que ninguno de esos muros iba a detenerme. Esa noche, después de que Rodrigo se durmió, saqué la bolsita de plástico con el pedazo de playera amarilla y la puse sobre la mesa de la cocina, junto a una libreta nueva que compré esa tarde en la papelería de la esquina. Y empecé a escribir. Fecha. Hora. Todo lo que Rodrigo me había dicho. Todo lo que yo había observado. Todo lo que recordaba de los últimos 2 años, visto con los ojos nuevos de quien ya sabe la verdad. Porque si algo había aprendido de esa niña de 11 años en Linares, era que la memoria se traiciona, que el tiempo borra los detalles, que cuando uno no escribe las cosas, los que quieren que olvides siempre encuentran la manera de hacerte dudar de lo que recuerdas. Esta vez iba a tener todo escrito. Esta vez iba a tener pruebas. Esta vez nadie iba a poder hacerme dudar. Hay una diferencia entre saber que algo va a ser difícil y vivirlo de verdad. Uno puede prepararse mentalmente, puede decirse a sí mismo que va a aguantar, que no va a flaquear,
que tiene razón y que la razón es suficiente armadura. Pero cuando llega el primer portazo, cuando la primera voz que amaste te dice que estás loca, cuando la primera institución te mira como si fueras una viejita confundida que no entiende cómo funciona el mundo, esa preparación mental se siente muy pequeña, muy frágil, como papel mojado. Decidí hablar con Miguel el domingo siguiente. Le pedí que viniera a mi casa, que necesitaba verlo en privado, sin Gerardo, sin nadie más. Me dijo que sí de inmediato, porque Miguel es mi hijo, y sabe cuándo su madre habla en serio y cuándo habla en el tono de los domingos normales. Ese domingo mi voz no sonó a domingo normal. Llegó a las 11 de la mañana con cara de quien no ha dormido bien. Yo tenía café de olla en la estufa y pan dulce de la panadería de la esquina que compré temprano porque quería que la conversación empezara en un lugar que le recordara cosas buenas. La cocina de su mamá. El olor de los domingos de infancia. Algo que lo pusiera en modo de hijo que confía en su madre antes de que empezara a ponerse en modo de hombre que defiende a su amigo. Me senté frente a él. Puse la libreta sobre la mesa. Puse la bolsita con el pedazo de playera amarilla sobre la libreta. Lo miré a los ojos. Miguel, lo que te voy a decir va a ser muy difícil de escuchar, y quiero pedirte que me escuches hasta el final antes de responder. ¿Puedes hacer eso por mí? Me miró con esa expresión que tienen los hijos cuando saben que algo los va a cambiar y todavía no deciden si quieren ser cambiados. Dime, mamá. Le conté todo. Despacio. Con la libreta abierta, señalándole las fechas y los incidentes que había anotado. Le mostré la bolsita con el pedazo de playera. Le describí exactamente lo que Rodrigo me había dicho con sus palabras. Le conté lo de los cambios de comportamiento que yo había observado durante 2 años. Le hablé de las noches sin dormir, de los dolores de estómago, del miedo sin nombre, del Rodrigo que había dejado de reírse a carcajadas, del niño que se quedaba en los pasillos de noche cuidando la puerta. Miguel me escuchó, y eso al principio me dio esperanza. El hecho de que me escuchara, el hecho de que no me interrumpiera. Pensé que eso significaba que estaba recibiendo lo que yo le decía, que lo estaba procesando, que estaba siendo el padre que Rodrigo necesitaba. Pero entonces terminé de hablar, y el silencio duró demasiado. Y vi en su cara algo que reconocí porque lo he visto en otras caras en otros momentos de mi vida. Vi el momento exacto en que alguien decide que es más fácil no creer que enfrentar lo que creer implica. Mamá, dijo, la voz calmada de una manera que me heló. Rodrigo es un niño de 12 años que está pasando por cambios de la edad. Es normal que esté más sensible, más retraído. Su mamá lo dejó cuando tenía 4 años. Eso deja marcas. Miguel, escúchame. No, escúchame tú a mí. Gerardo es mi amigo. Lleva 6 años siendo parte de esta familia. Es un hombre que yo conozco bien. ¿También lo conoces? Mejor de lo que crees. Y lo que estás insinuando... Se detuvo. Apretó la mandíbula. Lo que estás insinuando es una acusación muy grave, mamá. Una acusación que puede destruir la vida de un hombre inocente. Y si no es inocente, puede seguir destruyendo la vida de mi nieto. Me miró con los ojos brillantes, no de llanto, de algo que era entre enojo y dolor y confusión revuelta. ¿Por qué le tienes tanta manía a Gerardo? Desde el principio nunca lo aceptaste, siempre encontraste algo que criticar, y ahora estás usando a Rodrigo. ¿Estoy usando a Rodrigo? La sangre se me subió al rostro. ¿Eso crees que estoy haciendo? No digo que sea intencional, pero Rodrigo es un niño sugestionable, y si tú le haces preguntas de cierta manera, él puede decir cosas que no son para darte gusto, para que no te enojes con él, porque tú eres su abuela y la quiere y... Miguel Antonio Sandoval Méndez. Dije su nombre completo, como cuando era chico y se portaba mal, como cuando necesitaba que supiera que lo que iba a decir era en serio. Tu hijo me dijo con su propia boca lo que ese hombre le ha hecho, con sus palabras. Yo no le sugerí nada, yo no le pregunté nada que lo guiara. Le pregunté si alguien lo había tocado de maneras que no quería, y me dijo que sí, y me dijo quién. Silencio.
Necesito que te vayas, mamá. Lo miré sin moverme. Necesito que te vayas y que no le digas nada de esto a Gerardo. Necesito tiempo para procesar esto, y mientras tanto, Rodrigo va a regresar a casa esta tarde. Miguel. Rodrigo regresa a casa esta tarde. Se levantó. No tomó el café. No tocó el pan dulce. Se paró y me miró con esa cara que no había visto nunca en mi hijo y que espero no volver a ver. Una cara de hombre que está eligiendo la comodidad de lo que ya conoce sobre la verdad que le estoy poniendo enfrente. Y te pido, con todo el respeto que te tengo como mi madre, que no interfieras más en esto. Y se fue. Me quedé sola en mi cocina con el café caliente y el pan dulce y la libreta abierta y la bolsita con el pedazo de playera amarilla y un dolor en el pecho que no era angina, sino el tipo de dolor que viene de ver a alguien que amas, eligiendo no ver lo que tiene que ver. Rodrigo regresó a casa de su papá esa tarde. Me llamó antes de dormirse para decirme buenas noches, y su voz era pequeña y cuidadosa como la de alguien que camina sobre hielo delgado. Le dije que lo quería. Me dijo que él también. Y cuando colgué me quedé mucho rato mirando el teléfono en mi mano. El lunes por la mañana tomé el camión hacia el centro. Había investigado la semana anterior a dónde tenía que ir. No era la primera vez que escuchaba el nombre del DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, pero tampoco había tenido razón de pisar sus oficinas nunca. Llevaba mi libreta. Llevaba la bolsita. Llevaba una foto de Rodrigo que saqué de mi álbum. Una foto de cuando tenía 9 años, sonriendo en su fiesta de cumpleaños con la cara manchada de pastel de chocolate. La llevé porque quería que quien me escuchara pudiera ver a quién estábamos hablando. No solo un caso. Una persona. Un niño con pastel de chocolate en la cara y una risa que antes se escuchaba desde 2 cuartos de distancia. Las oficinas del DIF estaban en un edificio de la colonia Obispado. Llegué a las 9:15 de la mañana y ya había gente esperando. Me senté en una silla de plástico anaranjada y esperé mi turno durante casi 2 horas. Cuando me llamaron, me llevaron a un cubículo con paredes de tabla roca color crema y una escritoria joven que se llamaba Daniela y que tenía cara de quien ha escuchado muchas historias difíciles y ha aprendido a escucharlas sin que le muevan el piso. Le conté todo. Ella tomó notas, me hizo preguntas, algunas de las cuales me parecieron necesarias y otras que me costó no interpretar como escepticismo. ¿Rodrigo le había dicho directamente qué tipo de tocamiento? ¿Cuándo había ocurrido la última vez? ¿Había marcas físicas que hubiera observado? ¿El padre del niño estaba informado? Le dije que sí, que el padre estaba informado y que lamentablemente no estaba cooperando en este momento. Vi cómo ese detalle le cambiaba algo en la cara. No dramáticamente. Solo una pequeña reconfiguración de la expresión que me dijo que ese dato complicaba las cosas. Porque sin la denuncia del padre o del tutor legal, los mecanismos de protección del DIF tenían limitaciones. Podían hacer una visita domiciliaria, podían abrir una investigación. Pero si el tutor legal del niño decía activamente que no había problema, que la abuela estaba exagerando, el proceso se volvía más lento y más complicado. Me explicó todo esto con paciencia y con genuina amabilidad, tengo que decirlo. Daniela no fue cruel, fue honesta, y su honestidad me dijo que el camino que tenía enfrente iba a ser más largo y más pedregoso de lo que yo esperaba. Me dijeron que iban a registrar la denuncia, que iban a contactar al padre del niño, que harían una valoración, que podría tomar algunas semanas. Mi Rodrigo estaba en esa casa y había que esperar semanas. Salí a la calle con el sol de Monterrey pegándome en la cara y me quedé parada en la banqueta un momento, respirando. El ruido del tráfico de la colonia Obispado, los camiones y los taxis y la gente que pasaba con su vida de lunes en la mañana. Y yo parada ahí con mi libreta en el brazo y la foto de Rodrigo con pastel de chocolate en la cara dentro de la bolsa y la sensación de haber dado un paso importante, pero de que ese paso era uno de muchos que todavía faltaban. De ahí fui al Ministerio Público. Porque el DIF es protección y apoyo, pero lo que Rodrigo me había descrito era también un delito. Y los delitos se denuncian ante el Ministerio Público. Si el DIF me había parecido burocrático, el Ministerio Público me pareció otro nivel.
La sala de espera era más grande y más fría y más ruidosa. Había personas ahí con historias que se veían en sus caras de maneras que hacían que el corazón se apretara. Esperé hora y media. Cuando me atendió el agente investigador, un señor de unos 40 y tantos, con bigote y cara de no haber dormido suficiente, noté desde el principio que tenía el tipo de escepticismo que viene de ver muchos casos y de haber aprendido a no creer todo lo primero que le cuentan. No fue grosero, pero tampoco fue Daniela. Me hizo las preguntas del protocolo, tomó los datos, miró la bolsita con el pedazo de playera con una expresión que no me dijo mucho. Le dije que era evidencia de algo perturbador, pero reconocí que por sí sola era difícil de interpretar sin contexto. Me preguntó si el niño estaba dispuesto a declarar. Le dije que el niño era menor de 12 años y que estaba asustado y que necesitaba protección antes de poder declarar con seguridad. Me explicó que sin el testimonio del menor o sin evidencia más concreta, abrir una carpeta de investigación era posible, pero que el proceso requería más elementos. Me preguntó si el tutor legal del niño había presentado también una denuncia. Le dije que no. Vi la misma reconfiguración que había visto en la cara de Daniela. Salí del Ministerio Público a las 2 de la tarde con los pies cansados y un papel con un número de carpeta de investigación preliminar y la instrucción de regresar si obtenía más evidencia o si el padre del niño decidía unirse a la denuncia. Caminé hasta la parada del camión y esperé bajo el sol de octubre, que en Monterrey en octubre todavía pica con ganas, y me pregunté por primera vez si iba a poder hacer esto sola. Y eso me da pie para decirte algo que quiero que escuches bien. Si estás ahí afuera y estás pasando por algo parecido, si tienes miedo de que no te crean, si ya fuiste a una institución y te mandaron a esperar, quiero que sepas que esa espera no significa que estás equivocado o equivocada. No significa que el sistema no te va a ayudar. Significa que el sistema es lento y que necesitas seguir empujando. Dímelo en los comentarios. ¿Sigues aquí conmigo? ¿Desde dónde me ves? Comparte esta historia con alguien que la necesite escuchar, porque esta parte, la parte de no rendirse aunque las puertas estén cerradas, es quizás la más importante de todo lo que voy a contar. Dale like si sigues ahí. Y ahora déjame continuar porque lo más oscuro de esta historia todavía está por llegar, pero también la luz que vino después. Fue 3 días después, cuando recibí la llamada de Miguel, que me dijo que Gerardo ya sabía que yo había ido al DIF y al Ministerio Público. No me explicó cómo se había enterado. No era necesario. Lo que importaba era lo que vino después de esa llamada. Porque Gerardo Villarreal Cantú, el hombre tranquilo y educado, y de los seguros y de la donación para la sacristía, resultó ser muy diferente cuando se sentía acorralado. Miguel me llamó el miércoles por la noche, y la voz que escuché no era la de mi hijo en modo de hombre que defiende a su amigo. Era la voz de alguien que transmite un mensaje. Alguien que repite lo que le dijeron que dijera. «Mamá, Gerardo dice que si no retiras las denuncias, va a hablar con un abogado para solicitar una orden de restricción en tu contra por interferencia en asuntos familiares y por daño moral». Lo escuché sin interrumpirlo. También dice que si sigues con esto, va a pedir una evaluación psicológica porque está preocupado por tu estado mental dada tu edad. Mi estado mental dada mi edad. Ahí estaba. El arma que yo sabía que iba a llegar tarde o temprano. La viejita que ya está confundida. La abuela que ya no está bien de la cabeza. La señora mayor que confunde sus miedos con la realidad. ¿Eso es lo que tú crees también, Miguel? ¿Que no estoy bien de la cabeza? Silencio largo. Creo que estás muy angustiada y que a veces la angustia hace que uno vea cosas que... Rodrigo me lo dijo con su propia boca, Miguel. Rodrigo tiene 12 años y está en una edad muy sugestible y... Colgué. Fui la primera vez en mi vida que le cuelgo el teléfono a mi hijo. No me arrepiento. Las semanas que siguieron fueron las más oscuras de mi vida desde que murió Ernesto. Gerardo ejecutó todo lo que había amenazado con ejecutar. Habló con un abogado que le mandó una carta formal pidiéndome que cesara lo que llamaban conducta intrusiva y difamatoria.
Habló con algunos vecinos del fraccionamiento de Miguel y les contó su versión de los hechos, que era que yo era una suegra controladora y paranoica que nunca lo había aceptado y que estaba inventando acusaciones graves por celos o por demencia incipiente o por ambas cosas. Habló incluso con el padre Reyes de la parroquia, quien me llamó una mañana para invitarme a una conversación en la que me habló de la importancia de no hacer acusaciones sin fundamento y del daño que las palabras equivocadas pueden causar en una comunidad. No dormía, comía poco, tenía un dolor en el pecho que fue creciendo hasta que mi médico, el doctor Garza, que me atiende desde hace 15 años en su consultorio de la Colonia del Valle, me miró con sus ojos de médico que conoce a su paciente y me dijo que si no bajaba el estrés me iba a ver en urgencias con algo más serio que un dolor muscular, sin poder ver a Rodrigo. Eso era lo más duro. Gerardo había logrado, a través de Miguel, que se estableciera una restricción informal, no oficial, no legal, pero efectiva. Miguel me dijo que por el momento era mejor que Rodrigo no tuviera contacto conmigo para que el niño no se angustiara más, para que el niño no se confundiera, para que las cosas se calmaran, para que yo me rindiera. Eso era lo que significaba en realidad. Pero no me rendí. No puedo decirte que fue fácil. No puedo decirte que no hubo noches en que me senté en esa cocina y me pregunté si estaba equivocada. Si Miguel tenía razón, si yo estaba confundiendo mi propio pasado con el presente de Rodrigo, si la piedra que cargaba desde Linares me estaba haciendo ver enemigos donde no los había. Esas noches eran las más largas. Una de ellas, un martes por la madrugada, las 2:30 de la mañana con el Monterrey de octubre callado afuera y solo el ruido del refrigerador en la cocina y el ventilador en el cuarto, me levanté y fui a la iglesia de San Genaro, que queda a 2 cuadras de mi casa y que siempre tiene la puerta del atrio abierta, aunque la iglesia esté cerrada. Me senté en una banca del atrio bajo las estrellas con el frío de la madrugada y la Virgen de Guadalupe mirándome desde el vitral de la fachada con esa expresión que tiene que no es exactamente de consuelo, sino de reconocimiento. Como si dijera, ya sé lo que cargas. Ya sé lo cansada que estás. Le hablé en voz baja. Le dije que estaba cansada. Le dije que tenía miedo de estar equivocada y más miedo todavía de estar en lo correcto. Le dije que necesitaba una señal, que necesitaba saber si había alguien más viendo lo que yo veía. Y entonces pensé en la maestra Consuelo. La maestra Consuelo Barragán llevaba 14 años dando clases de español en la secundaria donde estudiaba Rodrigo. La conocía desde que Rodrigo entró a primero de secundaria 2 años atrás. La había visto en la primera junta de padres y maestros. Una mujer de unos 50 años con el pelo recogido y unos lentes de armazón roja y una manera de hablar que te hacía sentir que cada palabra que decía tenía peso específico. Me había llamado la atención desde esa junta porque, cuando hablaba de los estudiantes, usaba sus nombres. No decía el grupo o los alumnos, decía Rodrigo, o decía Fernanda, o decía Luis, y eso me indicó que era el tipo de maestra que realmente ve a los niños que tiene enfrente. Rodrigo la mencionaba de vez en cuando. La maestra Consuelo dijo esto. La maestra Consuelo nos puso a leer un cuento de Rulfo, y era muy bueno. La maestra Consuelo se fijó en que yo no estaba bien y me preguntó si quería hablar. Esa última la mencionó una sola vez, hace como 3 meses, y en ese momento no le puse suficiente atención. Ahora, sentada en el atrio de San Genaro a las 2:30 de la mañana, esa frase regresó a mí con toda la claridad de una señal que uno no supo leer la primera vez. La maestra Consuelo se había fijado en que Rodrigo no estaba bien. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, estaba parada en la entrada de la secundaria esperando a que llegara la maestra Consuelo. Llegó a las 8:20 con una bolsa llena de cuadernos y el café en la otra mano, y me vio parada ahí, y algo en su cara me dijo que no le sorprendía completamente verme, como si de alguna manera estuviera esperando esta conversación, aunque no supiera exactamente cuándo iba a ocurrir. «Doña Patricia», me dijo, «¿podemos hablar?» Entramos a su salón antes de que llegaran los alumnos. Cerró la puerta. Me ofreció asiento.
Se sentó frente a mí con el café todavía en la mano y me miró con esos ojos de maestra que ha visto muchas cosas y que sabe que lo que viene va a ser importante. Le conté, abreviado pero completo, lo que Rodrigo me había dicho, lo que encontré debajo de la cama, lo que había pasado con Miguel y con Gerardo, y con el DIF, y con el Ministerio Público. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé de hablar, se quedó un momento mirando su café. «Doña Patricia, llevo 4 meses preocupada por Rodrigo». Su voz era seria, firme, la voz de alguien que ha estado cargando algo y finalmente tiene con quién compartirlo. He notado los cambios. He intentado hablar con él. La semana pasada entregó un ejercicio de escritura libre y lo que escribió me inquietó tanto que lo guardé. No lo incluí en el expediente porque no tenía certeza de a quién reportárselo primero sin que las cosas empeoraran para él. Me miró directamente. ¿Quiere verlo? El objeto que la maestra Consuelo sacó de su cajón y puso sobre el escritorio frente a mí era una hoja de cuaderno doblada en 4. Papel cuadriculado. Letra de 12 años, todavía entre la letra de niño y la letra de adulto que está formándose. Rodrigo había escrito un cuento con personajes ficticios, con nombres inventados, pero con una estructura y unos detalles que solo podían venir de alguien que había vivido lo que describía. En el cuento, un niño llamado Roberto vivía con miedo de un hombre llamado Gervasio. En el cuento, Roberto no le podía decir a nadie porque Gervasio le había dicho que si contaba, su papá lo iba a odiar y su abuela lo iba a dejar de querer. En el cuento, Roberto esperaba que alguien lo viera de verdad. Lo leí una sola vez y no necesité leerlo más. Levanté la vista hacia la maestra Consuelo. Ella me miraba con esa expresión que tienen las personas cuando saben que están a punto de hacer algo importante y que no hay manera de que sea fácil, pero que tampoco hay manera de no hacerlo. ¿Qué necesita de mí, doña Patricia? Y ahí fue cuando entendí que no estaba sola, que la señal que le pedí a la Virgen de Guadalupe a las 2:30 de la mañana en el atrio de San Genaro había llegado, no como un milagro espectacular, como suelen llegar las señales de verdad, en forma de una maestra con lentes de armazón roja y un cuaderno guardado en su cajón durante 4 meses esperando el momento de ser visto. «Necesito que me ayude a que alguien le crea a Rodrigo», le dije. «Y necesito que lo que está en esa hoja llegue a las manos correctas». Y así comenzó la segunda fase de esta batalla, la que dejó de ser solo de una abuela sola contra un muro, la que empezó a tener más voces, la que empezó a tener posibilidades reales. Porque hay algo que Gerardo Villarreal Cantú no calculó cuando armó su estrategia de hacerme parecer una viejita confundida. No calculó que los viejitos confundidos también tienen aliadas, y que a veces las aliadas más poderosas son las que nadie esperaba. Cuando la maestra Consuelo dijo que estaba conmigo, algo cambió en mi interior que no era solo alivio, era también la activación de algo que había estado guardado desde que empezó todo esto. Una claridad fría y precisa que me decía que ya habíamos pasado la fase de rogar que nos creyeran y que estábamos entrando a la fase de hacer que no les quedara de otra. Nos reunimos esa misma tarde en el consultorio de la trabajadora social del DIF municipal, la licenciada Esperanza Fuentes, a quien la maestra Consuelo conocía de una capacitación sobre detección de violencia infantil que habían tomado juntas 2 años atrás. Ese contacto, ese hilo que conectaba a una maestra de español con una trabajadora social del DIF, fue el tipo de cosa que nadie planea, pero que cuando llega uno entiende que la Virgen de Guadalupe sí escucha las peticiones de las 2:30 de la mañana en los atrios fríos de las iglesias de barrio. La licenciada Fuentes era una mujer de unos 40 años, bajita, con el cabello negro muy bien peinado y una manera de moverse en su oficina que decía que conocía cada centímetro de ese espacio y que en ese espacio ella era la que mandaba. Me saludó con firmeza, miró la libreta, miró la bolsita con el pedazo de playera. Leyó el cuento de Rodrigo 2 veces. Y entonces me hizo algo que el agente del Ministerio Público y hasta la joven Daniela no me habían hecho. Me miró a los ojos y me dijo que me creía,
Esas 2 palabras. Te creo. Las mismas 2 palabras que le había dicho a Rodrigo en mi cocina. Las mismas 2 palabras que yo no había escuchado de nadie en semanas. Me cayeron en el pecho como agua después de un largo camino en el calor regiomontano. Pero la licenciada Fuentes no era solo amabilidad, era eficiencia. Nos explicó que para avanzar de manera que el proceso fuera sólido y que no pudiera ser desmantelado fácilmente por los argumentos de Gerardo y su abogado, necesitábamos varias cosas. Primera, el testimonio de Rodrigo ante un especialista en psicología forense infantil del DIF, en condiciones controladas y con protocolo específico para niños, lo que se llama una entrevista en cámara de Gesell. Segunda, un informe de la maestra Consuelo sobre sus observaciones del comportamiento de Rodrigo en los últimos meses, redactado de manera formal y adjuntado al expediente. Tercera, mi libreta de anotaciones formalizada como declaración escrita ante el Ministerio Público. Y cuarta, idealmente, pero no indispensablemente, la cooperación del padre del niño. Cuando dije que el padre no estaba cooperando, la licenciada Fuentes asintió con la calma de quien ha visto esa situación muchas veces. No es la primera vez, dijo. Y en estos casos, la ley nos permite proceder con la denuncia de un familiar directo, incluso sin la cooperación del tutor legal, cuando existe riesgo comprobable para el menor. Lo que necesitamos es construir el expediente de manera que el riesgo sea evidente. Me explicó que iba a contactar personalmente a la psicóloga forense del DIF estatal, la doctora Miriam Salinas, con quien tenía relación de trabajo directa, que iba a solicitar que el caso de Rodrigo se procesara con urgencia, dada la situación de contacto continuo del niño con el presunto agresor, que el cuento que Rodrigo había escrito en clase, aunque no era evidencia directa en sentido jurídico, era un elemento valioso en la construcción del perfil psicológico que respaldaba el riesgo. Esa tarde salí de la oficina del DIF con un plan, concreto, con pasos, con personas responsables de cada paso. Por primera vez en semanas, el camino enfrente de mí tenía forma. Quiero hacer una pausa aquí porque siento que el corazón se me está llenando de algo que quiero compartir contigo. Si llegaste hasta aquí en esta historia, si escuchaste todo lo que esta abuela tuvo que cargar para llegar a este punto, quiero que sepas que me haces un bien enorme con tu compañía. Deja un like, por favor. Deja un comentario diciendo desde dónde nos ves esta noche, porque yo los leo todos. Y si tienes a alguien en tu vida que está pasando por algo parecido, alguien que necesita escuchar que hay un camino, aunque sea difícil encontrarlo, comparte este video con esa persona. Suscríbete si todavía no lo has hecho porque aquí hay una historia nueva cada día y lo que voy a contarte ahora, lo que pasó en esa casa cuando por fin llegó el momento, es la parte que he tardado más en poder decir en voz alta. El problema central seguía siendo Rodrigo. Rodrigo estaba en casa de su papá. Rodrigo estaba bajo el mismo techo que el hombre de quien yo había denunciado. Y aunque Gerardo no vivía exactamente en esa casa, sino a 3 cuadras, tenía acceso fácil y frecuente y nadie estaba mirando de cerca lo que pasaba. Necesitaba hablar con Rodrigo. Pero Miguel había dejado claro que mientras yo siguiera con las denuncias, no iba a facilitar ese contacto. Fue la maestra Consuelo quien encontró la solución, porque Rodrigo seguía yendo a la escuela. Y la escuela era terreno de la maestra Consuelo, no de Gerardo ni de Miguel ni de ningún abogado con carta amenazante. Durante la semana que siguió a nuestra reunión con la licenciada Fuentes, la maestra Consuelo encontró momentos para hablar con Rodrigo con cuidado, sin alarmarlo, usando el pretexto del seguimiento del cuento que había escrito. Le dijo que el cuento le había parecido muy poderoso y que quería entender mejor lo que Roberto, el personaje, sentía por dentro. Y Rodrigo, con esa inteligencia que tiene mi nieto que a veces me asombra, entendió que su maestra le estaba dando un espacio seguro. Lo que la maestra Consuelo me transmitió de esas conversaciones, siempre en términos generales y siempre con el cuidado de no comprometer el proceso formal, me dijo que Rodrigo estaba bien físicamente, pero que el miedo seguía siendo constante, que preguntaba por mí, que quería saber si yo seguía con el asunto o si me había cansado. Le mandé un mensaje a través de la maestra, no escrito,
para no comprometer nada. Verbal. Un mensaje de 3 palabras. Ahí sigo, Rodrigo. La maestra me dijo que cuando se lo transmitió, Rodrigo la miró un momento y luego asintió y se puso a trabajar en su tarea. Pero que antes de que ella se fuera, él dijo en voz muy baja algo que ella me repitió exactamente. Dijo que sabía que su abuela no se iba a rendir, porque su abuela era como las mujeres en los cuentos, la que nunca se rinde aunque parezca que va a perder. Ese niño de 12 años con los ojos cafés de su papá, y la risa que antes se escuchaba desde 2 cuartos de distancia, me había descrito exactamente lo que yo quería ser. Las semanas siguientes fueron de movimiento silencioso. La licenciada Fuentes movió sus hilos. La doctora Miriam Salinas, la psicóloga forense del DIF estatal, fue asignada al caso. Se emitió una citación formal al padre de Rodrigo para presentarse con el menor ante las instalaciones del DIF estatal para una evaluación de bienestar infantil de rutina. Cuando la citación llegó, Miguel llamó furioso. «¿Qué hiciste ahora, mamá?» «Proteger a tu hijo», le respondí. «Lo que tú deberías estar haciendo. Esto me puede costar una demanda de Gerardo. Me puede costar la custodia de Rodrigo si el DIF decide que nuestra casa no es un ambiente adecuado. ¿Eso es lo que quieres? Lo que quiero es que Rodrigo esté seguro, y si para eso hay que hacer esta cita, pues se hace la cita». «Mamá, Miguel». Mi voz salió con una calma que no esperaba encontrar. Una calma que venía de haber llegado a ese punto donde uno ya no tiene más miedo porque ya gastó todo el miedo que tenía y lo que queda del otro lado es una resolución limpia y sin temblores. Ese hombre le ha hecho daño a tu hijo. Sé que es difícil creerlo porque lo quieres y porque te ha sido útil y porque cambiar esta realidad significa cambiar mucho de tu vida. Pero la realidad no cambia porque sea difícil aceptarla. Rodrigo me lo dijo. Escribió un cuento sobre ello. Una psicóloga forense lo va a evaluar. Y la verdad va a salir de todas formas. La pregunta es si cuando salga tú vas a estar del lado de tu hijo o del lado del hombre que lo lastimó. Silencio muy largo. ¿Qué tengo que hacer? Fue la primera vez que Miguel me preguntó eso desde que empezó todo. La cita en el DIF estatal fue un viernes por la mañana. Llegué temprano. Miguel llegó con Rodrigo 15 minutos después. Rodrigo me vio desde lejos y antes de que nadie dijera nada, cruzó el espacio que nos separaba y me abrazó con las 2 manos aferradas a mi suéter como si no quisiera que nadie lo despegara de mí. Lo abracé igual. Miguel nos miró y en su cara vi por primera vez desde que empezó todo algo que era diferente. No era todavía convicción, pero era al menos una grieta en el muro que había construido entre la posibilidad de la verdad y la comodidad de la negación. La doctora Miriam Salinas era una mujer de 50 y tantos años, cabello plateado, voz tranquila. Tenía la clase de presencia que hace que los niños confíen sin necesidad de trabajo extra. Llevaba con ella una psicóloga más joven que iba a estar en la sala de observación mientras ella hacía la entrevista con Rodrigo en la cámara de Gesell. La cámara de Gesell es un cuarto especial con vidrio de un solo sentido. Rodrigo estaría dentro hablando con la doctora Salinas. Yo, Miguel, la licenciada Fuentes y la psicóloga joven estaríamos afuera viendo y escuchando sin que Rodrigo nos viera. Este protocolo existe para proteger al niño de la presión de ser observado directamente mientras cuenta algo difícil. Lo que vi en esa cámara durante la hora y 20 minutos que duró la entrevista es lo que más me costó presenciar de todo este proceso. No porque la doctora Salinas lo hiciera mal, lo hizo con una delicadeza y una profesionalidad que me hizo estar muy agradecida de que existieran personas así en el mundo, sino porque lo que vi fue a mi Rodrigo, mi tromba, mi torbellino, sentado en esa silla pequeña frente a esa mujer y hablando de cosas que los niños no deberían tener que hablar nunca. Lo vi con cuidado, con miedo al principio. Luego, conforme la doctora Salinas fue construyendo confianza con él, de esa manera que tienen los profesionales que saben hacer este trabajo, lo vi abrirse, no de golpe, con cuidado, eligiendo las palabras con esa mezcla de precisión y de lenguaje de 12 años
que era al mismo tiempo la cosa más valiente y más desgarradora que yo había presenciado en mis 74 años de vida. A mi lado, Miguel miraba en silencio. No hablaba. Tenía los brazos cruzados y la mandíbula apretada y los ojos fijos en su hijo al otro lado del vidrio. No voy a repetir lo que Rodrigo dijo en esa sala. Eso le pertenece a él. Lo que sí voy a decirte es que a mitad de la entrevista, cuando Rodrigo estaba describiendo algo específico con esa voz pequeña y valiente, Miguel se levantó de su silla y salió al pasillo. Fui tras él. Estaba parado contra la pared del pasillo, con las manos en el rostro y los hombros sacudiéndose. Me acerqué. No le dije nada. Puse mi mano en su espalda y lo dejé llorar. Ese llanto de hombre que ha estado contenido tanto tiempo que cuando sale no sabe cómo salir ordenadamente. El llanto de un padre que entiende que mientras él defendía a su amigo, su hijo estaba pidiendo auxilio con cuentos en papel cuadriculado. Cuando paró, se limpió la cara con las manos y me miró. «Mamá, yo...» «No tienes que decir nada ahorita, hijo». Yo no sabía. Lo sé. Debía haber visto. Debía haber... Miguel, eso lo vemos después. Ahorita lo que Rodrigo necesita es que cuando salgamos de esa sala, tú estés ahí. Que te vea y sepa que lo crees. Que estás de su lado. ¿Puedes hacer eso? Asintió. Respiró hondo. Se pasó la mano por el cabello como cuando era chico y estaba a punto de hacer algo que le costaba trabajo. Sí, mamá, puedo hacer eso. Regresamos a la sala de observación. Cuando Rodrigo salió de la cámara de Jessel, Miguel estaba parado junto a la puerta. Rodrigo lo vio y vaciló un segundo, como calibrando qué iba a encontrar. Y Miguel se agachó hasta ponerse a su nivel y lo abrazó y le dijo al oído algo que yo no escuché, pero que hizo que Rodrigo cerrara los ojos y hundiera la cara en el hombro de su papá. La doctora Miriam Salinas redactó su informe ese mismo día y lo adjuntó al expediente de manera urgente. El informe confirmaba indicadores compatibles con abuso sexual en el menor y recomendaba intervención inmediata de protección y separación del presunto agresor. Con ese informe, la licenciada Fuentes y el Ministerio Público tenían los elementos que necesitaban. Esa tarde, mientras Rodrigo dormía en el cuarto de visitas de mi casa, porque Miguel había pedido que se quedara conmigo mientras se resolvía la situación, hubo una diligencia en el domicilio de Gerardo Villarreal Cantú. No estuve presente. No me lo permitieron ni lo habría pedido. Pero la licenciada Fuentes me llamó a las 7:30 de la tarde para decirme que Gerardo había sido detenido para investigación, que se había encontrado en su domicilio material que el informe pericial iba a detallar, que la carpeta de investigación estaba formalmente abierta con todos los elementos. Me senté en la silla de la cocina, el teléfono en la mano, la bolsita con el pedazo de playera amarilla todavía sobre la mesa donde la había dejado esa mañana, la afuera de octubre con su fresco de noche regiomontana entrando por la ventana, y lloré. Lloré como no había llorado en mucho tiempo. No de tristeza, aunque también había tristeza. Lloré de esa mezcla rara que no tiene un nombre exacto, pero que uno siente cuando algo que estaba torcido durante mucho tiempo por fin empieza a enderezarse. Cuando la verdad que llevabas cargando sola finalmente tiene testigos. Cuando Ernesto me hizo falta más que nunca para poder decirle lo que ningún teléfono me podía transmitir. Han pasado 14 meses desde esa tarde en que la licenciada Fuentes me llamó para decirme que Gerardo había sido detenido. 14 meses que se sienten a la vez como una eternidad y como un suspiro, dependiendo del día y de la luz, y de si Rodrigo está sentado en mi cocina haciendo tarea o si la casa está callada, y mis pensamientos me llevan de regreso a los lugares oscuros de esta historia. Pero hoy es un martes de diciembre y Rodrigo está sentado en mi cocina haciendo tarea. Y eso, que parece tan simple, es lo más grande que tengo. Hay una rutina que empezó hace unos 8 meses y que se convirtió en la estructura de nuestros días. Los martes y los jueves, después de la escuela, Rodrigo viene a mi casa. Trae su mochila azul, la misma aunque ya está más desgastada, y tiene un parche nuevo del equipo de fútbol que reemplazó al anterior.
Deja la mochila en la silla de siempre, la del rincón junto a la ventana que da al patio donde tengo mis begonias. Se sienta a la mesa. Yo le pongo un vaso de agua de Jamaica y una fruta, y él hace tarea mientras yo guiso. No hablamos de todo lo que pasó en esos momentos. No siempre. Pero tampoco lo evitamos. Aprendimos, Rodrigo y yo, que la mejor manera de cargar algo pesado no es ignorarlo, sino encontrarle el lugar adecuado dentro de la vida que uno sigue construyendo. Ponerlo donde no aplaste. Reconocerlo cuando aparece. Y luego seguir con el agua de Jamaica y la tarea de matemáticas y el guiso en la estufa. La psicóloga de Rodrigo se llama Verónica. La recomendó el DIF y lleva viendo a Rodrigo desde hace 12 meses. Es joven, 30 y tantos, con una manera de hablar que nunca suena a discurso, sino a conversación real. Rodrigo fue a regañadientes las primeras veces. 13 años no quieren ir a hablar de sus sentimientos con un adulto desconocido cuando ya tuvieron que hablar de cosas difíciles con demasiados adultos desconocidos. Pero la doctora Verónica se ganó su confianza de manera lenta y honesta, y ahora Rodrigo dice que las sesiones le ayudan, aunque no siempre sabe explicar exactamente cómo. Los avances son reales, aunque no son lineales. Rodrigo volvió a dormir de corrido la mayoría de las noches. No todas. Hay noches todavía en que se despierta y se queda un rato en la oscuridad. Pero ya no se sienta en los pasillos cuidando puertas. La doctora Verónica dice que eso es significativo, que el cuerpo va encontrando de nuevo la sensación de que el peligro no está en la siguiente habitación. Las calificaciones subieron. Volvió a sacar 10 en español, que siempre fue su materia favorita, y que durante los peores meses había bajado a 6. La maestra Consuelo me manda mensajes de vez en cuando para avisarme cuando Rodrigo hace algo que le da gusto. La semana pasada me escribió para decirme que Rodrigo había leído en voz alta un poema propio frente a su clase y que todos habían aplaudido. Me mandó las palabras iniciales del poema. No voy a repetirlas porque son suyas, pero eran sobre el mar, sobre nadar contra las corrientes, sobre llegar a una orilla que uno no veía pero seguía buscando. Ese niño tiene palabras dentro que me dejan sin las mías. Quiero contarte también cómo está la familia, porque sé que eso importa y porque la familia es donde esta historia empezó y donde en muchos sentidos todavía se está resolviendo. Miguel y yo tardamos en encontrar de nuevo el suelo firme entre nosotros. Hubo semanas en que sus llamadas eran cortas y llenas de silencios incómodos. Semanas en que yo sentía que quería pedirle cuentas y él sentía que yo se las estaba pidiendo aunque no dijera nada. Esas tensiones no se resuelven de un día para otro. Son capas. Son conversaciones que hay que tener más de una vez. Son noches en que uno se dice a sí mismo que el enojo es válido y que el amor también lo es, y que ambas cosas pueden existir al mismo tiempo en el corazón de una madre que quiere a su hijo aunque esté enojada con él. Tuvimos una conversación, ya hará unos 6 meses, que fue la que más nos costó y la que más nos sanó. Fue un domingo. Rodrigo no estaba. Había ido a un partido de fútbol con unos amigos de la escuela. Señal de que la vida social que había perdido estaba volviendo poco a poco. Miguel vino a comer y después de la comida se quedó en la mesa con el café y me miró de esa manera que tiene su papá de mirarte cuando quiere decir algo importante. Me pidió perdón. No con palabras rápidas ni con excusas, con esas palabras lentas y difíciles que uno dice cuando de verdad las ha pensado durante meses. Me dijo que no había visto lo que tenía enfrente porque no quería verlo, que había confundido la lealtad con la ceguera, que el miedo a que la verdad destruyera su vida había sido más grande, por un tiempo, que su instinto de padre, y que eso lo iba a cargar toda su vida, aunque su hijo lo hubiera perdonado ya con esa generosidad que tienen los hijos que amamos sin merecerlo siempre del todo. Yo lo escuché. Le dije que lo entendía, aunque no lo excusara. Le dije que el perdón entre nosotros estaba dado, pero que el trabajo de ser el padre que Rodrigo necesitaba era suyo, y que tenía que hacerlo todos los días sin esperar que nadie le diera una medalla por eso. También él lleva terapia ahora. Eso me da esperanza.
Ver a mi hijo de 43 años sentarse con su propio dolor y trabajarlo en lugar de pedirle a alguien más que lo cargue por él. Beatriz llamó cuando se enteró de todo. Llamó llorando desde Guadalajara con esa manera que tiene de llorar, que suena exactamente como lloraba de chica cuando se caía de la bicicleta. Me dijo que por qué no le había dicho antes. Le dije que porque cuando empezó todo no sabía bien qué estaba pasando y que cuando supe lo estaba resolviendo. Me dijo que la próxima vez que hubiera algo así me apoyaba. Le dije que no hubiera próxima vez, que con una era suficiente para toda una vida. Nos reímos un poco y eso me hizo bien. Arturo, el del otro lado, tardó más en enterarse. Cuando Miguel le dijo por teléfono, lo procesó en su manera de norteño, que lleva 20 años en Estados Unidos y que ha aprendido a hablar de los problemas de manera práctica y sin demasiado teatro. Me llamó. Me dijo que estaba orgulloso de mí, y al final de la llamada me preguntó si necesitaba dinero para algo relacionado con el proceso legal o con la terapia de Rodrigo. Le dije que no. Me dijo que si cambiaba de opinión, solo dijera: eso es Arturo. El amor en él viene en forma de ofertas concretas y yo las acepto con el mismo amor con que están dadas. Ahora tengo que hablarte de Gerardo. No porque merezca mucho espacio en esta historia, sino porque sé que te preguntas qué pasó. Gerardo Villarreal Cantú fue procesado por el Ministerio Público. La carpeta de investigación que se construyó con el informe de la doctora Salinas, con la declaración de Rodrigo, con mis anotaciones formalizadas como testimonio, con el material encontrado en su domicilio y con 2 testimonios adicionales que surgieron durante la investigación, de personas que lo habían conocido en circunstancias anteriores y que al saber que había una denuncia decidieron dar la cara, resultó en una vinculación a proceso formal. Al momento de que te cuento esto, el proceso penal sigue su curso en los juzgados de Monterrey. La justicia mexicana es lenta, y eso es frustrante, y eso es real. Pero el proceso existe, está activo, y Gerardo Villarreal Cantú ya no tiene acceso a ningún niño mientras dura la investigación. ¿Es esto suficiente? No lo sé con certeza. Hay días en que siento que la justicia que merece Rodrigo es más grande de lo que cualquier sistema puede dar. Hay días en que me pregunto por todos los niños que no tienen una abuela que encuentre la bolsita debajo de la cama, que no tienen una maestra Consuelo, que no tienen una licenciada Fuentes. Esos niños existen y esa pregunta no tiene respuesta fácil y me acompañará siempre. Pero también hay algo que aprendí. La imperfección de la justicia no es razón para no buscarla. La lentitud del sistema no es razón para no entrar en él. El miedo de que no te crean no es razón para no hablar, porque cada voz que se levanta, aunque el sistema tarde en responder, deja un rastro. Y ese rastro importa. Tengo que pausar aquí un momento para hablarte directamente, tú que estás escuchando esta historia desde donde estás. Llevas mucho tiempo conmigo, y eso significa algo que no sé bien cómo nombrar, pero que siento en el pecho. Dime en los comentarios cómo estás. No solo de dónde eres, que también me gustaría saber, sino cómo estás tú. Si esta historia te movió algo, si te hizo pensar en alguien, si te recordó algo que llevas cargando. Quiero saberlo. Y si hay alguien en tu vida que necesita escuchar que los instintos de una abuela, o de una madre, o de una maestra, o de cualquier persona que ama a un niño, merecen ser escuchados, por favor comparte este video con esa persona. Podría ser lo que necesita para dar un paso que lleva tiempo dudando. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día. Y dale like si llegaste hasta aquí, porque eso me dice que esta historia importó. La transformación que viví durante estos 14 meses no es algo que pueda describirse limpiamente. No soy la misma Patricia que pelaba papas en su cocina de Cumbres cuando sonó el teléfono ese martes de octubre. Pero tampoco soy una persona completamente diferente. Soy la misma con capas nuevas, con cicatrices que ahora entiendo de manera diferente. La piedra que cargué desde Linares todavía existe. No desapareció, pero cambió de peso. Ya no es una piedra que cargo escondida en el zapato, fingiendo que camino normal. Ahora la reconozco. La llevo en la mano a veces, y la miro y le digo que la niña que fui
merece que alguien la defienda, aunque ese alguien sea la mujer de 74 años en que se convirtió. Y luego la pongo a un lado y sigo caminando. Hablé con un sacerdote sobre todo esto, el padre Ignacio, que reemplazó al padre Reyes en la parroquia de San Genaro, un hombre joven, de unos 35 años, con una manera de escuchar que no juzga. Le conté lo de Linares, lo de mi tío Arnulfo, lo de los 60 años de silencio, lo de Rodrigo, lo de todo. Fue la primera vez que se lo contaba a alguien que no fuera Ernesto. Me escuchó hasta el final. Me preguntó cómo me sentía haberlo dicho en voz alta. Le dije que me sentía más liviana. Me dijo que eso era lo que hace la verdad cuando por fin encuentra el espacio que necesita para existir. Mi fe salió de todo esto más grande aunque diferente. No la fe ciega de seguir rezando aunque el cielo parezca mudo. Una fe que incluye la duda y la incluye sin problema. Una fe que entiende que los milagros a veces llegan en forma de trabajadoras sociales del DIF y maestras con lentes de armazón roja y médicos que te dicen que cuides tu presión. Una fe que es más tierra y más agua y menos adorno. Hay algo que quiero decirle a las otras abuelas que están escuchando esto. A las que tienen ese nudo en el estómago cuando ven a su nieto o su nieta y no saben bien por qué. A las que han notado cambios pequeños que no saben cómo nombrar, a las que alguien ya les dijo que están exagerando, o que están viejas, o que no entienden cómo son los niños de hoy. Escúchate. Tu instinto de abuela es real. Tu observación de décadas de conocer a ese niño o esa niña es real. Los cambios de comportamiento que notas, los dolores de estómago que aparecen en días específicos, el sueño que se va, la risa que se apaga, el niño que antes abrazaba y ahora se encoge, todo eso importa. No lo desestimes. No dejes que nadie lo destime. Escribe lo que ves, con fecha y hora y detalle. No para construir un caso desde el primer momento, sino porque la memoria traiciona y los detalles importan. Escribe lo que te dice el niño o la niña con sus palabras exactas. Escribe lo que observas en su cuerpo y en su comportamiento. Esa libreta puede ser la diferencia entre que alguien te crea o no cuando llegue el momento. Habla con la maestra. Los maestros ven a tus nietos más horas al día de las que los ves tú. Un buen maestro nota. Si ves a uno que parece ver lo que tú ves, acércate. No tienes que tener certeza para hacer una pregunta. Puedes simplemente decir que has notado cambios y preguntar si en la escuela también los han notado. Llama al DIF. El número de la línea de protección a la infancia en México es el 800-900-425. Está disponible las 24 horas. No necesitas tener pruebas formales para llamar. Puedes llamar con sospechas. Pueden orientarte sobre cómo proceder. Ese primer paso de hablar con alguien que sabe puede abrirte un camino que desde adentro del miedo no se ve. No te rindas cuando el sistema sea lento. Y va a ser lento. El DIF va a tomar su tiempo. El Ministerio Público va a pedirte más elementos. Los procesos legales van a tomar meses que se sienten como años. Eso es la realidad del sistema, y no lo digo para desanimarte, sino para que cuando llegue la lentitud no la interpretes como una señal de que te equivocaste. No te equivocaste. El sistema es lento. Sigue empujando. Y a los padres y madres que están escuchando esto, quiero decirles algo que sé que va a doler, pero que es necesario. Si hay alguien en tu vida, sea quien sea, tu pareja, tu hermano, el mejor amigo de la familia, el vecino de confianza, el entrenador que se ofrece a cuidar a los niños, y tu hijo o tu hija ha empezado a mostrar cambios que no se explican, escucha a quien te lo señale aunque duela, aunque el señalado sea alguien que quieres, aunque aceptarlo signifique cambiar todo lo que creías que era tu vida. Porque la vida de tu hijo o tu hija es más grande e importante que cualquier amistad, que cualquier comodidad, que cualquier miedo a equivocarte. No es debilidad cambiar de posición cuando llegan las pruebas. No es traición creerle a tu hijo antes que a tu amigo. Es ser el padre o la madre que ese niño necesita. Y a quien haya pasado por algo parecido a lo que pasó Rodrigo, a quien cargue una historia de silencio como la que yo cargué desde Linares durante 60 años,
Quiero decirte que no fue tu culpa. Nunca fue tu culpa. Que el silencio que guardaste no fue cobardía, sino supervivencia. Que todavía puedes hablar si quieres. Que hay personas que escuchan. Que la verdad no tiene fecha de caducidad. Rodrigo tiene 13 años ahora. Entró este año a segundo de secundaria. Sigue con la maestra Consuelo para español, aunque ya no es su maestra titular, pero la buscó el primer día del año para saludarla, y ella me mandó un mensaje esa tarde que decía que lo había visto bien, que tenía los ojos más despejados que el año pasado. El mes pasado, mientras hacíamos tarea en mi cocina con el olor de los frijoles en la estufa y el agua de Jamaica fría en el vaso y las begonias entrando su perfume por la ventana abierta, Rodrigo levantó la vista de sus libros y me miró un momento sin decir nada. ¿Qué tienes, mi amor? Me miró otros 2 segundos. Y luego dijo algo que no esperaba y que voy a cargar conmigo hasta el último día de mi vida. Abuela, gracias por no cansarte. No le respondí de inmediato, no podía. Me hice la que estaba revisando algo en la estufa para que no me viera con los ojos húmedos, porque a los 13 años los niños se preocupan cuando ven llorar a sus abuelas, y yo no quería que se preocupara. Cuando me volteé, le dije lo que era verdad. Contigo no me puedo cansar, Rodrigo. Tú eres el motivo por el que me levanto cuando me caigo. Siempre. Asintió. Regresó a sus libros, y yo regresé a mis frijoles. Y en esa cocina de Cumbres, en Monterrey, un martes por la tarde con el fresco del norte entrando por la ventana y el reloj en la pared contando los segundos con su tic-tac de siempre, todo estaba bien. No perfectamente bien, no sin cicatrices, pero bien de la manera en que están bien las cosas que sobrevivieron algo difícil y se sostienen de todas formas. Esa es la historia que quería contarte. Pienso en esa tarde de octubre, cuando me arrodillé en el cuarto de Gerardo y moví el faldón de tela de la cama y metí la mano hacia la oscuridad de abajo. Pienso en la bolsita de plástico con el pedazo de playera amarilla que todavía tengo guardada en una cajita en el cajón de mi buró. No la tiré. Me preguntaron en el proceso legal si podían quedársela como parte del expediente y dije que no, que esa tela era de Rodrigo y que cuando él decida qué hacer con ella, yo se la doy. Por ahora la guardo. Es su decisión, no la mía. Esa playera amarilla que empezó siendo señal de que algo estaba escondido, se convirtió en evidencia de que la verdad puede encontrarse si uno se atreve a agacharse y mirar. Y ahora es un recordatorio de que los objetos que parecen pequeños a veces cargan el peso de historias enteras, como la vida misma, como nosotros. Si llegaste hasta aquí conmigo, si escuchaste todo desde el principio hasta este momento, quiero que sepas que me diste un regalo que no sé cómo pagar. El regalo de ser escuchada. El de que la historia de Rodrigo existiera en otro corazón además del mío y del de los que la vivimos. Ahora te pido una última cosa. Solo para las personas que se quedaron de verdad, que escucharon esta historia completa, deja en los comentarios la palabra fuerza. Solo esa palabra. Los que de verdad estuvieron aquí conmigo van a entender por qué esa palabra es la que cierra esta historia. Y si no la escucharon completa, van a tener que regresarse y escucharla porque vale la pena. Dale like si esta historia te llegó al corazón. Compártela con quien necesite escucharla. Suscríbete si todavía no lo has hecho porque aquí, en este canal, hay una historia nueva cada día. Y la de mañana también la necesitas. Cuiden mucho a sus niños. Cuídense mucho ustedes. Y si alguna vez su instinto les dice que algo no está bien, créanle. Esa voz que se despierta en el pecho cuando algo va mal, esa voz sabe. Y esa voz merece ser escuchada. De todo el corazón de esta abuela regiomontana al suyo, muchas gracias. Cuídense mucho por allá.